Bienvenido a Fuera de Micrófono, Andrés Caparrós. Te veo hecho un chaval, Sí, un chaval un poquito más crecidito, pero un chaval, pelo un poco más blanco, pero un poco más ¿eh? blanco. Y no, pero sí creo que afortunadamente conservo el corazón del meritorio, que es lo que hay que preservar por encima de todo, ¿no? Aunque no podemos hacer nada porque el tiempo pase, pero algo podemos hacer para que el tiempo no nos pase por encima, ¿entiendes? No Sí, sé, yo qué sé. ahí estoy yo. Tú empezaste en el mundo de la canción, o sea, tú querías ser cantante, pero se cruzó la radio por medio, luego has hecho televisión, o sea, has sido un hombre un poco, bueno, pues, Pero estoy siendo, el ser humano vive en gerundio. Nosotros no acabamos, no podemos decir soy esto, soy lo otro, porque estamos en el camino. Y en el camino seguramente no hacia el final, sino hacia el principio. Todos estamos volviendo a casa. Entonces, yo, mira, ahora estoy en aventura literaria, porque ahora estoy metiéndome. tienes una novela, Ya he hecho 3 novelas, un poemario, acabo de grabar una canción maravillosa que va a ser bueno, estoy muy contento con eso, muy ilusionado. Pero lo que quiero decirte es que el azar nos lleva. O sea, somos producto de la casualidad. Yo por casualidad, entré en un estudio de radio cuando tenía 16 años y por casualidad ya había un locutor, ese locutor, que tenía una voz preciosa, que yo oía por la megafonía del cara al público, del escenario cara al público, y aquello me fascinó. Dije, ¿qué pasa? ¿Qué me pasa? No qué pasa, sino qué me pasa a mí ante esto que estoy percibiendo. Era un mensaje, era la casualidad, el azar, que me dijo, tú, macho, olvídate, tienes que seguir este camino. Y me costó una pelea, querido Javier, tú tenías un profesor de matemáticas que quería que estudiara, estudia, y acaba peritaje y luego ingeniero y tal. Y, bueno, que no, y yo lo veía y me escapaba, ¿sabes? Como que esturreaba la mirada, como decía el Curro Romero de los toros. Ese toro no, que esturrea la mirada, que la vida es muy bonita, no me acerco. Entonces yo me alejaba como si fuera un toro. Don Pedro Vilches, hasta que un día me planté y recuerdo el discurso de 5 palabras que ha sido sin duda lo mejor de mi vida. Don Pedro, tengo 17 años. ujú. Es decir, cuando tienes esa Yo edad, ya yo ya sé lo que tengo ya, ¿qué me que está, hacer. qué me está diciendo? Con 17 años puedo hacer lo que quiera con mi vida. Bueno, ahora con los que tengo no puedo hacer todo lo que quiero, pero sí que puedo hacer y hago lo que hago como lo quiero hacer, con recreo, disfrutándolo, como si fuera un rico plato que hay que masticar, Mm. bocadito a bocadito. Porque claro, Andrés, tú, un chaval de La Garrucha, de un pueblo de Sí. Almería, vinculado a la pesca, al mar y tal. Cuando tú llegas a Madrid en aquellos mediados, yo creo tengo anotado en el 66. 66, Sí, sí. y entras en la radio y llegas a la Gran Vía y te ves con gente como, claro, porque estamos hablando, pues yo que sé, iba a decir, pues, Juan de Toro, Vicente Marco, Matías, no, Joaquín Prat, que sé, era Peque, claro, Peque, José Luis Péquer, pero que ha antes, sido uno de los grandes de la radio, además, ¿no? claro, antes de eso, ¿Cómo lo viviste aquello? bueno, con fascinación que recuerdo Ya. todavía. O sea, pero recuerdo lo que sentí cuando estando en Almería, un compañero le pidió una colaboración a Matías Prat, Cañete, Ujú. al padre, Sí, sí. al monstruo, al gran padre, no de los Prats de ahora, al gran padre, uno de los grandes padres de la radio, de las grandes referencias. Eso era Matías Prat. Y mandó un mensaje, una colaboración de 10 minutos que yo me aprendí de memoria, tal cual, en Almería. Y cuando estaba en Madrid, en Radio Madrid, con Miguel de los Santos, como locutor auxiliar suyo, que fui, como de Juan de Toro, o de los demás, Ujú. o de Bobby de Glané, pues se me ocurrió invitar a Matías Prat, y entonces, sin decirme nada, en directo, dice, y ahora amigos, pues tenemos la visita de Matías Prat ya en el estudio de Radio Madrid. Matías, buenos días. Y yo le lancé lo que me había aprendido hacía mucho tiempo en Almería, ¿no?
Y fue una cosa muy simpática porque a los 2 minutos dice: "Te llaman por teléfono", y me llamó Matías Prats. Dice: "Querido Andrés, ¿qué me has hecho? Me has fastidiado el domingo porque estoy aquí en casa y estaba en el váter". Y mi mujer decía: "Matías, que estás en Radio Madrid". Y decía: "No, te juro que estoy aquí". O sea, imagínate, para un chaval que viene de Almería, Ujú, yo cuando subía a la Gran Vía, por el metro aquel que había frente a Telefónica, que yo no sé si tú recuerdas eso, ujú. iba ahí con, bueno, con los ojos abiertos como huevos fritos y le pregunté a un señor, eh, oye, ¿usted sabe dónde está Radio Madrid? Entonces me miró así como diciendo, o eres tonto o me estás tomando el pelo, porque lo único que Está yo al lado. estaba enfrente, pues un letrero, Radio Madrid. Está todo aquello. Yo vivía en Radio Madrid, Ya. pero yo vivía allí, yo me chupaba todos los programas. No tenía otra cosa que hacer, ni una peseta que gastar en ningún sitio, ¿no? Así que todo era estar allí o en el cuadro de actores, viendo cómo hacían los seriales. Todavía recuerdo cómo me temblaban las piernas cuando me tocaba decir, la cadena SER presenta, bueno, todo aquello. Y ve, Y luego das el salto a Barcelona. En Barcelona, digamos que ya son los años 70, 80, no, 71. 71, pero bueno, estás allí bastante Sí, tiempo, ¿no? sí, sí. Claro, justo en esa emisora fue la primera que emitió, ¿no? Según los datos, la primera que emitió, radio en España hace 100 años. Sí, era, Claro, que se llamaba Radio, la entonces se decana. llamaría, Ahí siempre la decana, sí, la radio, sí. claro, claro, por eso te digo que Por supuesto, siempre tenían y tienen, no sé si todavía mantienen esa actitud, supongo que sí, el deseo apremiante de que se sepa que Radio Barcelona empezó antes que Radio Madrid. Bueno, y entonces, pero no fue la única emisora, yo trabajé en varias emisoras de luego Barcelona. estaba Radio España, que también fue de las primeras, se llamaba Y Radio España, para aquí en Madrid, que también trabajaste luego en más. sí, estuve en Radio España de Barcelona, Ujú, en Radio Peninsular y Radio Nacional de España en Barcelona, ujú. en Radio Miramar. Fui un poco loco, cambiaba, pero he cambiado mucho de emisora de radio, Javier. ¿Sabes por qué? Porque lo que me apasiona es empezar un proyecto, es empezar, empezar. Y empezar cada día en la radio. Eso que a veces decimos y que suena a frase hecha y quizá lo sea, un eslogan. La radio empieza cada día, como la vida. Es verdad, debe ser verdad. Eso es, debe ser rigurosamente cierto. Tú amaneces y Pero la radio es un medio conservador. Al final, las estrellas de la radio se han ido haciendo con el paso de los años no ha sido muy innovadora, ¿o sí? Quizás, yo no lo sé, porque vamos, yo te digo porque, claro, nunca me he considerado una estrella José de la Luis del radio. Olmo empezó con 18 años y siguió haciendo el magazine de las mañanas hasta, Sí, no, sí, como tú dices, tú has sido un culo de mal asiento en todo eso, ¿no? sí, sí, sí. Y no, pero verás, yo conocí en los últimos meses. Hay dos mensajes, querido Javier, que a mí me han marcado y que los tengo como recuerdos fundamentales y como anuncios un poco premonitorios. Uno lo dijo Bobby de Glané, con quien yo empecé con Bobby de Glané el mismo día y en el mismo programa que José María García, en la cadena SER. Y entonces Bobby, enfermo de cáncer, dijo, querido Andrés, yo solo sé que moriré pobre y olvidado. Olvido, Y, olvidaron. y cuando aquí entró en el Serrano, a quien visité en Marbella, estando en un centro geriátrico muy mal, muy deteriorado ya. Fuimos Ernesto Lacalle, compañero de aquí de Radio Intercontinental, y yo a verlo. Y nos dijo en los momentos de lucidez que tenía, que no eran muchos. Dice, mira Andrés, yo opté por lo más poético y lo menos gratificante desde el punto de vista económico. Hay quienes vienen a la radio o van a la radio por el afán de poder, por consolidar un ego, por decir yo soy líder de audiencia. Y la radio no tiene oyentes, tiene un oyente que, por extraño que parezca, es uno mismo. Cuando estás delante del micrófono,
la magia, el misterio está en buscar lo que hay dentro de ti, qué es lo que tú quieres darle a los demás. Y Ujú. entonces, quiero decirte que esa era la opción. Dice, yo opté por eso. Y yo le puedo decir, porque es verdad, que esa ha sido también mi norma, siempre que estoy ¿Y en... quién es para ti la figura más importante de la historia de la radio? Porque estamos hablando de 100 años. ¿Quién es, si tuvieras que dar un nombre, no sé si elegir un nombre es complicado, pero quién ha sido el que tú has dicho, este es el número uno, vamos? Mira, para mí, Claro, claro, tu la público. radio, la radio, radio, la radio de, no sé si con mayúsculas o con minúsculas, la radio de verdad, es la radio que te magnetiza, que te caza. Y eso lo hacen no solo las noticias que das, que es lo de menos, desde mi punto de vista. Lo que más y mejor define a un radiofonista puro es esa manera de enfrentarse al misterio, insisto. Y quien sabe dosificar bien los tonos, las palabras y los silencios. En ese sentido, yo te tengo que decir que a mí desde que lo oía estando en un hospital de San Fernando, en la cadena SER, que ustedes son formidables, siempre me fascinó Alberto Oliveras. Alberto Olivera. La voz gratísima de Alberto Oliveras. Y cómo él, con Joaquín Peláez como realizador, creaban aquello. Bueno, y en ese sendero, iba a decir, también Jesús Quintero. ¿Eh? Jesús Quintero Y, era buen entrevistador, ¿no? claro, y luego en el otro extremo estaba la chispa desbordante de Joaquín Prat. Es decir, el Radio Madrid Madrugada, Joaquín Prat hacía un programa de 3 horas con música y con su gracia, y no había más. ¿Qué es, quién es el que merece el aplauso más grande? Para mí, pues quien se pone delante de un micrófono y dice, vente conmigo, a quien sea, y quien sea en la otra parte dice, vámonos, vámonos. Y entonces le das una noticia, le cuentas un chiste, le cantas una canción, le dices que estás triste, y todo. Joder, es un ser humano que se enfrenta a otro ser humano y que le dice, estoy asustado, porque lo que mueve al ser humano es el miedo al misterio, insisto, a no saber qué es la vida y a no saber qué es la muerte. Son dos abrazos lo que marcan el principio y el fin, dos necesidades de abrazo. Cuando naces y cuando te vas a morir, quieres una mano que te diga, no te preocupes. Y en medio de todo eso, pues está lo que uno va haciendo, siempre dependiendo de por dónde te lleve el azar. No, porque hay una cosa que, Andrés, que, claro, la radio, yo decía que no había cambiado mucho, pero ha habido momentos históricos, por ejemplo, los años 70 entra lo que llamamos la radio informativa, Sí. el Radio Nacional pierde ya el monopolio, que eran los que daban el parte, y los que sois de alguna forma locutores, gente del os quedáis un poco relegados porque se impone quizá la información, o sea, se Claro, hace una radio mucho más informativa, ¿no? claro, claro. Ya no estoy acordando de Hora 25, de toda la Sí, sí, claro. ¿te Lo- sentiste un poco no, abandonado? pues ocurrió después, sí. Yo creo que efectivamente la muerte de Franco fue el hito, lo que marcó. Ya se acabó la censura y ahora vamos a empezar otra cosa, otro tiempo, ¿no? Y efectivamente. Pero yo, sinceramente, creo que no es verdad lo que a veces hemos oído de que eh, la radio es una tecla del piano del periodismo. Yo creo que no es así. En todo caso, podría ser pareja una cosa con otra. ¿Qué es el piano y qué es el periodismo? Es una manera de hacer radio, es un contenido que le viene bien a la radio. Pero incluso siendo la televisión eh, el espectáculo visual por excelencia, la radio tiene un componente de magia
La radio es el medio de la subjetividad. Tú te puedes, ahora mismo que tenemos una sonoridad tan bien lograda en este estudio de The Objective, pues tú pones la música adecuada y puedes decirle, puedes conducir al oyente por el mundo que a ti se te ocurra inventar. Y estás dándole un paisaje entero. Mientras que en la televisión das una noticia o en la radio puramente informativa estás dando la última exclusiva, esas que tan bien consigue Dios últimamente, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Y la televisión es otra parcela y otra tarea que tú a la que dedicaste su tiempo, sobre todo en los años 80. Yo recuerdo, porque claro, yo estaba estudiando periodismo, yo creo. Hiciste un programa de concurso que tuvo éxito, lo presentabas tú con Isabel Genio, que no se llamaba Isabel Garbí, que se llamaba Los Sabios. Sí. Esa televisión que entonces tenía audiencias supermillonarias ha cambiado mucho, ¿no? Quiero decir que un programa de aquel estilo cultural en que iba un padre con un hijo y tal, ¿cómo lo recuerdas? Sí, ¿Cómo? Por eso vamos a hablar un poco también de la tele, si te parece. sí, sí, sí. Bueno, lo que yo sé de la tele, lo que yo sé de la tele es, bueno, está muy vinculado a aquel primer recuerdo en el que Los Sabios, pues, me ofrecía algo que era raro, era muy innovador, un programa de entretenimiento en el que Ujú. el muñequito y los dibujos animados tenían un papel fundamental. Y efectivamente, eso de llevar de la mano el padre al hijo, eso siempre es enriquecedor y siempre es necesario, ¿no? O sea, eso no, eso debería seguir haciéndose ahora. Pero no, ya no solo con los, vamos, yo tengo un deseo que ya sé que no se cumplirá, pero que como espectador echo de menos algo así con 3 generaciones, porque una Ujú. es la mía, otras son mis hijos. Abuelos, Nosotros los hijos de la posguerra, yo lo soy, como Serrat y como tenemos, somos de la misma quinta de todos ya. nosotros. Pues, claro, vivimos un tiempo muy traumático, es que pasamos de yo tengo en mi estudio la radio que compró mi padre cuando yo tenía 10 años, ¿no? Y luego cómo ha ido cambiando todo. Yo recuerdo que entrar en una discoteca y oír la música tan alta y decir, ¿esto qué? Esto es monstruoso, pero ¿a quién le puede gustar esto? Entonces, claro, luego el tiempo de la droga, la inclusión de la droga, parecía una cosa que, bueno, que no podría tener ninguna relevancia. Y ahora vemos como todo, o casi todo, está dominado justamente por el gran negocio del narcotráfico, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial. Y claro, todo eso es apasionante. A mí, Unos cambios, ¿no? claro, ¿Y cómo te has adaptado? Porque yo te sigo y tú sigues teniendo tu propio canal de sí, sí, sí. internet, de radio, de tu programa. No, no, yo me río, O sea, te mueves bien en el mundo de las no, redes, de me los... muevo mal, pero me muevo con mucha curiosidad. Que no nos falte nunca la curiosidad, ¿no? Eso creo que lo decía Albert Einstein. Todo se consigue si tienes curiosidad. Entonces, yo, aunque ya las rodillas se me quejan un poquito, me pongo de rodillas para buscar la conexión del puerto USB con la cámara y el enchufe, y cuando lo consigo, y sigo los tutoriales, a ver cómo se edita esto, cómo se corta, y llamo a mis hijos, y mis hijos no me hacen caso, y llamo a mis nietos, y menos caso me hacen, así que tiro de tutoriales, y todo eso es apasionante, y cuando lo consigues, oye, dices: "Hostia, pues mira, qué bien, venga, otra cosa". Y luego, claro, el ir alternando y compaginando eso con, estoy muy contento, sinceramente, con la novela, está teniendo unas críticas fantásticas, tanto como para compararla con Cien años de soledad. ¿Cómo se titula la novela? Vamos a decir Sí, se titula La Veleta, el reino de la Chara. La Veleta es un sitio reino, inhóspito de la Chara. Sara de... La Chara no, la Chara es la puta ama, en el sentido literal de la palabra, porque es la prostituta, es la puta Ujú, del lugar, que ujú. además es la confidente, y ese es bueno, quien almacena toda la información que después va a servir para desentrañar una trama de narcotráfico y, bueno, y bueno, estoy con eso, con otro trabajo que tiene que ver con la vida de con mi vida,
a través de la vida de la infancia de mi padre y todo eso, y la experiencia de mi madre, las madres de la posguerra. Esto aprovecho para decirlo porque creo que estaría bien que se supiera y que quienes tienen el interés que tienen ahora en echar mano de la memoria histórica, hay una deuda grande, enorme. Mi padre me lo decía insistentemente, hijo, acuérdate, el mérito grande lo tienen las madres, lo tiene mamá, porque son ellas las que han tenido que tirar para adelante. Sacaba adelante Sí, sí, a Julio. A Barcelona, el primer viaje a Barcelona lo hicimos mi madre y los 4 hijos, porque mi padre además era cojo, tenía un problema de una enfermedad ósea a los 12 años, pues tenía esa invalidez, ¿no? Y fue un hombre que vivía pues muy dominado por el miedo a lo que podían decir. Un pueblo de 5.000 habitantes donde en la guerra, al principio de la guerra, hubo una masacre, mataron unos vecinos a otros, porque era... y eso no se ha acabado nunca. Hay una canción que lo dice, en las redes de los pescadores aún hay gotas de posguerra. La guerra civil no se acaba nunca. Y fíjate, Ahora fíjate, seguimos hablando de Franco, ¿no? fíjate si no se ha acabado, cómo le están sacando utilidad de una manera, bueno, malvada, indigna, ¿no? A la figura A de... la figura de Franco. Sin embargo, fíjate, volviendo a tu tierra, en un momento dado tú te decides montar una emisora de radio en La Garrucha, bueno, que era una ilusión que tú tenías, y de pronto te llega una multa, te llegan, no sé si fue Gaspar Zarrías el que estaba en la junta, y te arruinan encima. O sea, no, eso es una página dolorosa, supongo, ¿no? Muy doloroso. Mira, me has tocado eh, seguramente la gran amargura de mi vida. Y la gran amargura de mi vida fue querer darle, por contentar a mi madre, que me dijo un buen día, hijo, ya has entrado en base. Mm, Cuando mi madre, que como todas las madres, me quería tanto y me había visto trabajar tanto y como en el salmón, sin estudios universitarios, meterme aquí y allá y salir con buen nombre de cualquier dificultad. Y llega un momento en que me ve, me mira, me ve las canas, me ve la preocupación que tenía entonces y que nunca le podía contar a mi madre, ¿no? Eh, y me dice, hijo, ya has entrado en base. Y yo interpreté que eso era decir, vente aquí al pueblo. Y me fui al pueblo y a darle a mi pueblo lo que yo más quería, lo que yo más que le debía a mi tu pueblo, experiencia, lo además. que yo había, y justamente con la intención y con la ingenuidad de decir, bueno, a ver si yo soy capaz de contribuir a que podamos entendernos Ujú. en el pueblo, que no haya estos rencores ahí escondidos, en mi propia familia, porque un pariente mío fue uno de los salvajes que sacrificaron, que mataron en el río que separa a Vera de Carrucha de Vera, a 14 inocentes, ¿no? Ujú. Entonces, y eso es transferible, eso pasa, el odio pasa de padres a hijos. Y eso vamos, a ti te cierran la emisora Y a mí me y mandaron una y multa, yo estaba, te lo cuento rápidamente, sí, estaba sí, porque la emisora en un mes, ya no se oía otra cosa por allí. Me llamaban los clientes, Andrés, ven para que me quiero anunciar contigo. Yo no tengo tiempo, estoy aquí trabajando, mm, yo solo, sí, sí, no tenías me lo equipo. equipé con técnicamente con lo mejor que había y la radio sonaba de maravilla. Y en un mes, claro, llega el Andresico Caparrós y demuestra pues lo que me habían enseñado los demás y lo que me había enseñado la vida durante Ujú. tantos años aquí y allá. Y entonces me llamaron por teléfono, recuerdo, una almeriense, buena, generosa, que me dijo, mira Andrés, no no me pases antena, quiero hablar contigo en secreto. Y le cuelgo y me dice, acabo de ver que te van a enviar un expediente sancionador de 100.000 euros. 100.000 euros. 100.000 euros. Por poner una emisora de radio en mi pueblo. Y por tener la libertad
que a eso no se puede renunciar de ninguna manera, es decir, es que lo que está haciendo usted, señor Zarrías, está muy mal. Y usted, señor yo había estado 2 años trabajando en Canal Sur. Es decir, a mí nadie me puede negar los enjuagues que hubo en Canal Sur, porque yo Ujú. fui testigo y en cierta ocasión, en un momento determinado, fui beneficiario de eso. O sea, que yo y bueno, pues 100.000 euros que no podía pagar. Y después puse también la emisora en Almería Capital y otros 200.000 euros. Es decir, debido a Te eso, llegaste a presentar a las elecciones, además, ¿no? Llegó un momento bueno, que, sí, bueno, sí, sí, pero sí, eso fue era enrabietado justamente porque el mm, alcalde que teníamos no contribuía. Yo quería, mi obligación en ese momento era que, joder, que abrieran los ojos, que nos entendiéramos, que aprendiéramos a hablar escuchándonos y dándole al otro la posibilidad de que pudiera tener tanta razón como nosotros mismos, ¿no? Eso fue imposible, fue una gran torpeza. Y fue la consecuencia, o fue la razón por la que yo tuve que vender todo el poco patrimonio que tenía y lo digo, a lo mejor si se entera mi mujer me riñe, pero bueno, es que es verdad. Hay quien puede presumir de tener mucho dinero, y yo no presumo de eso. Digo sencillamente que Gaspar Zarrías me arruinó, porque yo además no podía pagar las deudas, no podía, imposible. me imagino Y que luego además, Javier, y con eso termino, no podía trabajar en ningún sitio porque estaba controlado por Hacienda. Por la- fue, embargaban lo que tuvieras. Han sido 25 años de muerte profesional. Así que, El cambio que se ha producido en Andalucía, ¿lo recibirías entonces como, bueno, un alivio o no necesariamente? Porque, no, bueno, al final la política, ¿no? el cambio que se produjo en Andalucía, Después de 36 y años, ¿no? hacía mucho tiempo que tendría que haberse producido. Y yo deseo de corazón, deseo que si tiene que volver el PSOE, por Dios bendito, que no vuelva con lo que estaban, que no vuelva con eso, que vuelvan los que de verdad se lo merezcan, por decencia, por honestidad, que yo no digo, mi padre era socialista y en Entre Canales y Tábora, la empresa en la que él trabajó, me dijeron personas que lo sabían, lo que hay sobre tu padre en Entre Canales y Tábora era honestidad. Se define como la persona más honesta que pasó por ahí. Y ese es el encargo y el mandato que yo tengo en mi vida. Es cómo ves la situación. Tú que estás, que sigues la actualidad y tal, ¿cómo ves la situación actual, en la situación política, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, con la cantidad de problemas que se parece que se nos vienen encima? Sí, sí, sí. Bueno, la nacional, yo, no, yo El sinceramente, tema de Donald sí, Trump, bueno, esto es terrible. Lo que diga ahora, con todo lo que ha sufrido el pueblo ucraniano, que diga que va a desaparecer y que pretenderá apropiarse, repartirse el botín con Vladimir Putin, que califique de dictador a Zelensky y que no diga ni mu del asesino que es Vladimir Putin, que se ha cargado, como sabemos, como sabe todo el mundo, el propio Donald Trump tiene que saberlo, bueno, no, que no le conviene reconocerlo, pero, pero si es que al primero que se le ha puesto así, le ha mandado un venenito de este modo, es un asesino. Yo muy preocupado, la verdad es que lo veo. Pensaba en un primer momento, digo, bueno, viene a América primero. Es verdad que Europa tiene que espabilarse porque ha estado desde la Segunda Guerra chupando un poco de la mamella que ya, dicen los los catalanes. americanos siempre eran como recurrir a él. Ese tutelaje tiene que acabarse. Y Europa se ha entretenido demasiado. Ha estado a la sopa boba. Ese revulsivo que ha supuesto Donald Trump me parece bien. Ahora, que venga ahora en connivencia con Vladimir Putin a mandar a paseo, a decir que Zelensky, yo creo que mal, Mm. vamos mal. ¿Lees periódicos en internet, supongo? ¿Ves Sí. programas de televisión? ¿Hay algún programa que te interese especialmente? O Yo veo todas las noches, dímelo, ¿cuáles son tus? yo veo todas las noches, desde el principio hasta el final, lo que es modélico en España. Fíjate que lo digo despacito porque se vea bien lo que pienso. Yo no creo, pero se decía.
García Lorca decía de Sánchez Mejía: "Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan fino, tan hermoso". O Camarón: "Tardará mucho tiempo en nacer un cantador como Camarón de la Isla". Pues tardará mucho tiempo en nacer un periodista como Vicente Vallés, que Ujú. haga un telediario tan redondo, tan perfecto, tan inteligente, tan ecuánime, repartiendo el juego tan bien como tiene que repartirlo, asumiendo que algo se le tiene que notar un poco lo que piensa, ¿no? Pero, el más objetivo, el que mejor lo hace, el que más y mejor balanceado está el telediario en cuanto a Ujú. dosificación de lo uno y de lo otro, a mí, Vicente Vallés. Eso en cuanto a informativos. Me gusta Ana Rosa Quintana, esa manera Ujú. reposada de... Me encantan, lo digo, antes ya lo he comentado por los pasillos con Ketty Garat, a la que he saludado. Me encantan las entrevistas de Juan Luis Cebrián Ajá. en Dios Yapti, me encantan. Las veo todas. En fin, me encantan. Y de la radio hay algún porque supongo que escuchas a primera hora de la mañana la radio, si madrugas o no, o Sí, escuchas menos bueno, radio. es que de verdad No me tienes duele decir que no me gusta la radio. de hora. Es que, mira, la radio, si es que yo, el problema que tengo es que aprendí de los mejores. Había un director de programas en Radio Madrid, sevillano, viejecito, y me decía: "Pero usted, señor Caparrós, a mí como oyente no me interesa el jiji, jaja de los locutores que se ríen o que dicen qué camisa lleva o si ha pasado, no. A mí me interesa lo que usted me tiene que decir a mí". Mm. Claro, yo me he criado con esa gente, entre comillas. Entonces, a mí lo que me parece que toda la radio es igual, como toda la televisión está eh, configurada con formatos muy similares. Ujú. Entonces, hay un Pablo Motos, hay un Hormiguero, que es genial. A ver, vamos a ver quién hay que puede competir con eso haciendo algo parecido. Si es que no es eso, si es que no, eso no. Vamos imitando, vamos pegando. No, yo soy, sinceramente, y lamento decirlo, donde se ponga una buena serie, no me interesa. Bueno, y por supuesto los partidos del Real Madrid, eso Pues que no me los quite nadie. eres madridista. Soy madridista. Soy de los genios. Y, Ah. y el Real Madrid tiene muchos genios ahí ahora mismo. ¿Sí? Oye, ¿y qué te iba a decir? Bueno, después de toda esta larga experiencia en los medios de comunicación, tanto en la radio como en la televisión, ¿te arrepientes de algo o, bueno, ha habido porque has tenido momentos malos, pero luego te has recuperado? O sea, nunca hay, ¿no? Eh, Digamos que ha habido muchos dientes de sierra sí, en tu sí. carrera. Sí, yo he cambiado demasiado. Y además lo he hecho muy alocadamente. Se lo reconozco a mi mujer, digo yo, esto que el cambio de Barcelona a Madrid, eh, debí meditarlo mejor, porque no pensé, claro, me gusta tanto esto. Yo no sab- Para empezar, no he sabido nunca discutir, negociar nada, fatal, porque me gusta tanto esto que, aun sabiendo que me necesitaban, a mí me llamaron estando en Barcelona al mismo día, Tomás Martín Blanco de la cadena SER y Martín Ferrán de Antena 3 de radio. El mismo día. Los dos querían que de cualquier manera... Entonces, no pensé en cómo yo podía sacarle partido a eso. Y bueno, mis condiciones son estas, ¿no? Ya. Me pasó algo muy parecido con Canal Sur, pero nada. Y entonces, claro, al poco tiempo, en Radio Madrid, estando en Radio Madrid, cuando ya era de Prisa, Ujú. pues no pensé en una cosa elemental que cualquiera debió considerar. Es que de la radio que yo aprendí y que yo hacía, parece que no muy mal, en Barcelona, la radio comercial, divertida, rápida, tal, pues iba a dejar de tener protagonismo. Ya. Lo Ya no, hemos no iba, hablado no, ya. no- no iba a ser lo hemos hablado. Entonces, ¿qué pasa? Que a los 3 meses, en el primer EGM, cuando yo me vine aquí, a la cadena SER, que hacía un programa con el pototeo, que se descubría un verbo y tal, en el primer EGM aparece en El País
la información. Programa fulano de tal, no diré quién, por la mañana, 900.000 oyentes. Y da el nombre del compañero, muy admirable y muy querido y muy respetado por mí también. Mediodía Cadena Ser, de 12 a 1:30, Mediodía Cadena Ser. A mí no me nombra nadie ahí. Le doblaba o más, casi le triplicaba la audiencia al programa que se suponía que era el mascarón de proa de la nueva Y la Cadena la Ser. mañana, sí, Iñaki Gabilondo. Claro, ¿qué ocurrió? Pues algo que yo tenía que haber previsto en Barcelona. Y es que aquello me duró una temporada. A la temporada siguiente desapareció la hora y media en cadena, me quedé con un cuartito de hora. Sí, yo me vine de Barcelona a Madrid. Me fui a Barcelona para volver como MacArthur. Como triunfo. Sí, a la gran cadena SER. Pero cuando volví, me equivoqué, como la paloma. Al verte. Oye, pues, no sé, imagino que la edad no te evita para que sigas teniendo sueños y hay cosas por hacer, ¿no? ¿Qué te queda por hacer? Te quedan pocas cosas por hacer, ¿no? Aparte de escribir novelas. Y ya vamos terminando porque se nos... Sí, ya sé que perdón, porque a veces me pongo a hablar y No, 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 que no, estás... no tengo capacidad de síntesis, porque además me hacen pocas entrevistas y me hacen pocas entrevistas, querido Javier, y ahora lo digo, porque porque es justo, en las que se me mire a la cara, que es lo que tenemos que hacer cuando hacemos una Se entrevista. valora poco quizá el trabajo de la experiencia de gente que ha sido todo y que ha hecho, ¿no? Bueno, no No sé. sé, se le deja un poco cuando ya se jubilan, ya no están... Bueno, hay que contar con eso. Es normal, hay que contar con eso. Hay nuevos valores y el sitio es para ellos, ¿no? Ahora, hombre, de un poco de respeto sí que creo que merecemos, ¿no? Y, y sobre todo, mira, yo ahora, bueno, no digo eso. No, sería como quejarse y no me voy a quejar. No, no, te puedes quejar, ¿eh? No, Tienes hombre, medio libre. mira, yo tengo, he hecho 3 novelas y he escrito 3 novelas. Y esta última, pues, ya digo, la crítica, la gente que la lee, lo he enviado a varios compañeros. No diré sus nombres, pero te puedes imaginar compañeros cuyo respaldo o cuya atención mediática me vendría muy bien. Yo me he pagado la edición primera. Entonces, y bueno, pues hasta ahora no ha habido nadie que diga, Pues ven para acá, hombre, que eso sí, pero bueno, que tampoco me duele, ya está, yo, ¿sabes qué pasa? Que l definitivamente sé que lo más importante es el abrazo de tu mujer, cómo se te llena de luz y de alegría el corazón cuando vienen tus hijos, tus nietos, cómo te llevas bien con los vecinos y cómo de pronto sientes un impulso que te coloca delante del ordenador y te dice, escribe esto. Yo, porque el país que les vamos a dejar a los nietos o el país que a ti te preocupa, quiero decir, ahora mismo estamos en una situación de mucho enfrentamiento. sí, Tú has estado hablando de la época de la guerra, de tu pueblo, sí, pero no lo sé, no estamos, son situaciones muy diferentes, pero es verdad que estamos alimentando el odio. yo creo que sí, yo creo, y sobre todo el desconcierto. Estamos por un lado, estamos vendiendo eh, eh, que queremos cuidar a nuestros hijos y prepararles un mundo mejor, pero no es verdad, no es verdad. No predicamos eso, o sea, no hacemos eso. Y hay una dicotomía, hay una cosa ahí que es un poco contradictoria. Los niños que por aquí que estudian esto, pero luego estamos haciendo, yo recuerdo un momento de una visita de Pedro Sánchez a un colegio, cuando un niño le pregunta, ¿y qué hay que hacer para ser presidente? Y responde, nada, hay que estudiar, no. El presidente del gobierno le dice a un niño en un colegio que está mirándolo fascinado, claro, es el presidente, dice, para ser como yo, no hay que estudiar. No hace falta prepararse ni... Yo soy muy pesimista, y me duele, claro, pues, no, tengo mis nietos y esas cosas, pero el mundo va para mal. Hay siempre, cosa que decía Tagore, creo que, eh,
un ideal se cierne sobre el mundo, que no es invención imaginativa, sino suprema realidad a la que todo tiende, ¿no? Y yo creo que en eso no acertó el gran poeta y educador indio, ¿no? No, Pues no soy optimista de cara al futuro, pero soy optimista de cara al presente. El día a día hay que estar con el corazón claro, arriba. claro. Hay que levantarse con siempre con algún afán, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Oye, pues que ha sido un placer de verdad tenerte aquí con nosotros en The Objective y te deseo, pues, mucho éxito con tus libros y con ese programa que debería de verlo más gente para que se diera cuenta, ¿eh? Que Andrés Caparrós sigue ahí. Bueno, el éxito ya lo representa esta entrevista, esta charla que tú has insistido en tener conmigo, yo te lo agradezco. Y recojo para terminar lo que te decía antes, que el azar nos lleva, porque tú me has llamado porque un día viniste a mí en Radio Peninsular de Barcelona y yo te acogí como tenía que acogerte con cariño y te di lo que me pediste, una entrevista ahí de- a Sí, plena no luz. me acuerdo muy bien, pero sí, Eh, exactamente. Muy bien, Andrés, pues Nada, hasta siempre. gracias y enhorabuena.